tú Gracias. hables. Perfecto. A ver qué. Ya están ingresando. Buenos días. En breve comenzamos. Bueno, vamos a comenzar, 11:05. Buenos días con todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar que como cada 3 meses impulsamos desde el Instituto Peruano de Economía para eh, poder, ¿no?, comunicar un poquito más acerca de las cifras económicas, pues en este intento de democratizar la información y que siempre esté disponible desde nuestro lado. Encantados de hacer esto. Mi nombre es Carlos Gallardo, soy gerente general del IPE, y me acompañan, y quiero agradecer a Jaime y a Alejandra por estar siempre dispuestos a acompañarnos en este espacio. Bueno, y Víctor, que nos va a hacer la presentación. Recuerden que esto también está siendo transmitido en nuestras redes sociales, en el Facebook. Queda grabado y luego, bueno, la presentación y todo eso ya también va a estar disponible durante el día. Entonces, sin más, Alejandra, te doy el pase a ti para que puedas moderar la sesión. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Yo soy Ale Costa, periodista económica, curadora de economía del comité, y hoy vamos a mirar un poco hacia el futuro que podemos mirar desde la perspectiva actual. ¿Qué va a pasar con la economía en el 2025 y en el 2026? Vamos a contar con una presentación de Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, del IPE, y luego tendremos un poco la visión más externa, ¿no?, de Jaime Reusge con su posición privilegiada y punto de vista como vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's, para ver un poco cómo nos miramos por un poco desde adentro con la perspectiva del IPE y desde afuera con la perspectiva de Moody's. Y luego de este comentario vamos a iniciar un panel de discusión. Quiero recordarles que pueden enviar ustedes sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas de Q&A en la plataforma de Zoom. Vamos a estar revisándolas y vamos a elegir algunas para poder transmitirlas tanto a Víctor Fuentes como a Jaime Reusche, y vamos a terminar un poquito antes de las 12 del día. Sin mayor demora, entonces, le damos el pase a Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, para que nos presente las perspectivas de crecimiento 2025-2026. Adelante, Víctor. Hola Ale, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Jaime. Gracias también por acompañarnos. Hola, Carlos, y hola a todos quienes nos están viendo y escuchando para una nueva actualización de nuestras proyecciones macroeconómicas. Voy a compartir en pantalla. Un segundito, por favor. Ya está. Ahora sí. ¿Me confirman si ahí se ve, por favor? Sí se ve. Perfecto. Gracias, Ale. Ok. Eh, ok. Quiero ver mis tiempos nada más porque si no me paso. Ok, entonces estamos viendo en este primer slide un poco la evolución de la economía, el crecimiento anual, ¿no?, del PBI nacional, ¿no? Y digamos un poco recordando esa desaceleración que vivimos durante el 2022, que significó después una caída en 2024, un periodo de recesión. Voy a activar el puntero, un segundito. Ya.
un periodo de desaceleración durante el 2022 que se transformó en una recesión económica en 2024, 2023, y después para 2024 hemos visto un periodo de, digamos, un poco, digamos, que tiene que ver un poco con efecto rebote, un poco con una recuperación de la economía también, pero todavía frágil, ¿no? Sobre todo si consideramos que venimos teniendo tasas de alrededor de 4% después de una caída, ¿no? Digamos, parecen ser cifras todavía bajas, ¿no? Para el 2025 hemos empezado con un crecimiento de 3,9%, un poco en línea con el crecimiento de finales del 2024, un poco con el arrastre macroeconómico que veníamos observando. Y digamos, en los datos de abril, un poco empezando ya el segundo trimestre, vemos una desaceleración un poco en línea de lo que ya se esperaba, ¿no? Digamos, producto de los feriados de Semana Santa, que fueron 2 días menos de producción, pero también hemos visto caídas en el agro, producto de las menores siembras en los meses de sequía, de papa, arroz y granos, ¿no? Y eso llevó a que el sector agropecuario digamos, tenga un resultado negativo de 7,5%. Si descontáramos ese efecto, el PBI habría crecido casi 2% en abril, ¿no? Entonces, digamos, venimos de un periodo de recuperación incompleta, recuperación frágil todavía, ¿no? Digamos, los datos de abril apuntan a una desaceleración, los datos de mayo apuntan también a una ligera recuperación que vamos a ver después, pero digamos, todavía tenemos tasas de crecimiento bajas comparadas a las que necesitamos para volver a reducir la pobreza de manera seria. Digamos, en el IPE estamos muy comprometidos con hacer el análisis no solamente para Perú, sino también para las regiones, entendiendo que hay, digamos, una serie de dinámicas bastante diferenciadas entre ellas, ¿no? Entonces, en ese primer trimestre en el que veíamos un crecimiento, digamos, todavía en línea con el crecimiento de finales del 2024, ¿no? Ese crecimiento promedio de 3,9%, vamos a ver diferentes tipos de resultados por regiones, ¿no? Por un lado tenemos a las regiones que más crecieron, como por ejemplo Apurímac, que creció 30% aproximadamente, fuertemente vinculado a las mayores leyes de mineral en Ferrobamba, pero también el inicio de operaciones en Chalcobamba, ¿no? Digamos, en esa línea, Junín también es una región que crece de manera importante, también asociado a la expansión de la planta de Toromocho, digamos, una mayor producción. Y del otro lado vamos a tener las regiones que también han caído más, ¿no? Por una parte está Cusco, que cayó 8%. En el caso de Cusco, también vinculado a resultados de la producción minera, en este caso de manera negativa, un poco en línea con lo que ya se esperaba una reducción de la producción de minera en Cusco, tanto de oro, cobre y plata, ¿no? Digamos, principalmente ligado a menores leyes de mineral. Sin embargo, es importante mencionar que también la producción de gas, de hidrocarburos, tanto líquidos como de gas, ¿no? Se redujeron también en este primer trimestre. Y un último caso para mencionar es el caso de Paso, que también tiene, digamos, un retroceso económico fuertemente vinculado también al sector minería, ¿no? En este caso por la paralización de algunas minas y el resultado negativo de otras, ¿no? Entonces, en este primer trimestre estamos viendo diferentes resultados, ¿no? Pero si vamos buscando un mensaje un poco más amplio, podemos ver en la tabla de la derecha, ¿no? Digamos, el primer trimestre versus el promedio del 2024, el resultado anual. Vamos a ver una ligera aceleración para Lima, ¿no? Junto con las regiones del centro y del oriente, mientras que las regiones del norte y del sur más bien se han desacelerado, ¿no? Digamos, con un poco más de severidad en el caso de las regiones del sur. Si empezamos a partir, digamos, el crecimiento un poco más por sectores, más por tipo de gasto y los sectores que están vinculados, ¿no? Digamos, podemos empezar con uno de los principales componentes del PBI que tiene que ver con el consumo privado, ¿no? En este caso vemos que, digamos, después del 2022 de desaceleración, un 2023 bastante bajo, ¿no? El 2024 fue de recuperación. En el inicio del 2025 también vemos un fuerte dinamismo, ¿no? Que tiene dos principales factores de soporte. Por una parte, una mayor creación del empleo formal, ¿no? Una mejor dinámica del empleo, y por otra parte, una inflación
controlado, una inflación dentro del rango meta y una inflación que ha dejado de ser el principal problema macroeconómico del país, ¿no? Entonces, digamos, un poco en esa línea, vamos a ver que el empleo formal privado creció por encima del 7% en el primer trimestre, es la tasa más alta en 13 años, lógicamente excluyendo el rebote de la pandemia, ¿no? Y esto ha sido fuertemente impulsado por la recuperación en el sector agroformal, en línea con los últimos meses de la campaña de uva y de mango, ¿no? Entonces, digamos, también vamos a ver un poco de efecto rebote de los sectores vinculados al consumo, creciendo por encima del 4%, ¿no? Entonces tenemos un resultado, digamos, bastante ágil del consumo privado. En esa línea, ¿no? Digamos, conforme el empleo formal se viene recuperando, ¿no? También vamos a ver una masa salarial creciendo de manera importante. En el caso de los datos de marzo, incluso creciendo a doble dígito, esto se corrigió ligeramente en abril, ¿no? Lo cual nos apunta también a una recuperación, digamos, a un sostenimiento del crecimiento del consumo privado, ¿no? Las expectativas de contratación también se ubican en los niveles más altos del 2013, lo cual anticipa que esto se va a mantener en los siguientes meses. A partir de, digamos, el fortalecimiento de las capacidades de gasto, es previsible esperar una nueva reducción de la pobreza y un aumento de la clase media en 2025, ¿no? Sin embargo, lo más importante, y vamos a verlo hacia el final de la presentación, no solamente es importante crecer, sino también cuáles son esos factores, cuáles son esos drivers del crecimiento. Siguiente. No, a ver, ahí. Ahí está, ahora sí. El otro gran componente tiene que ver con la inversión privada, ¿no? Y la inversión privada había tenido un franco periodo muy negativo, ¿no? Durante 2023, durante 2024 hemos visto digamos, una etapa más de recuperación, pero todavía muy frágil, gradual, digamos, de manera incompleta, ¿no? En el primer trimestre hemos visto cómo la inversión privada ha notado el crecimiento más alto desde 2019, lógicamente excluyendo la pandemia, un crecimiento muy pegado al 9%, ¿no? Digamos, y lo interesante es ver que, digamos, no solamente se expande la producción, la inversión minera, sino que también la inversión residencial, ¿no? Que había venido atravesando varios trimestres consecutivos de crecimiento negativo, ¿no? En el caso de la inversión, del resto, principalmente la inversión no residencial, vamos a tener más inversiones en pesca y electricidad, y esto en conjunto apunta hacia una recuperación de la inversión privada en este primer trimestre. En el segundo trimestre vemos una ligera disminución, por lo menos con los datos hasta mayo. En abril fue un poco chato, en mayo se recuperó un poco, que lo compensa. Y en promedio tenemos hasta ahora una proyección de crecimiento para la inversión privada de 6.7%. Entonces estamos viendo un crecimiento importante de la inversión privada, ¿no? Por lo menos en esta primera mitad del año, ¿no? Digamos, a la espera de lo que vaya a ocurrir durante la segunda mitad del 2025 en un entorno más preelectoral. Después tenemos la evolución del gasto público, ¿no? Que vamos a ver dos dinámicas. Por una parte, el dinamismo de la inversión pública, que se ha venido ajustando, ¿no? Hacia la izquierda vamos a tener la evolución de la inversión pública, tanto nacional como subnacional. Vamos a ver un ajuste en el crecimiento de la inversión pública, ¿no? Con los datos hasta abril, vamos a ver que digamos, la inversión pública tendría un crecimiento negativo por primera vez en varios trimestres, mientras que el gasto corriente tiene una dinámica ligeramente diferente, ¿no? Mientras que en el 2024, hacia finales de 2024, registró un retroceso el gasto corriente. Para 2025, en el primer trimestre, volvió a alcanzar niveles muy altos. Para el segundo trimestre, por lo menos con datos hasta mayo, vemos un crecimiento de 3.6% del gasto corriente, que, digamos, marca un poco la diferencia respecto al crecimiento del ajuste que ha tenido la inversión pública, ¿no? Y por último, si vemos la evolución de digamos, de la balanza comercial, vamos a ver que el volumen de las exportaciones cerró el primer trimestre con un crecimiento de 9.5%, ¿no?
mayor al crecimiento del cierre del 24, que fue alrededor de 5%. Digamos, buena parte está asociado a este mayor crecimiento de las exportaciones no tradicionales, principalmente de agroexportación. Los envíos de uva crecieron más de 7%, más de 70%, y los de cacao más de 107%, ¿no? También se recuperaron las exportaciones de cobre y de harina de pescado. Este buen dinamismo de las exportaciones, ¿no? Digamos, también han ido en línea con digamos, un mejor dinamismo de las importaciones, que crecieron alrededor de 18% en el primer trimestre del 2025, y como vemos, hay una mejora en todas las categorías de las importaciones, tanto en aquellas vinculadas digamos, con la inversión, como los bienes de capital, como también aquellos vinculados al consumo, como los bienes de consumo, ¿no? Vamos a ver las importaciones de automóviles creciendo por encima del 15%, de televisores por encima del 80%, ¿no? Entonces, digamos, tenemos una dinámica, digamos, externa positiva, que han estado asociados, ¿no? Al impulso del consumo y de la inversión privada en este periodo. Un segundo, ahí está. En el plano externo, sí vamos a ver como, digamos, un panorama un poco más desafiante, en el sentido de un ajuste en las proyecciones de crecimiento global, ¿no? La OECD recortó sus proyecciones de crecimiento por segunda vez en el año. Se espera que el mundo crezca en 2,9%, antes esperamos que tenga un crecimiento de 3,3%. Y los grandes países que tienen, digamos, los países que tienen mayores ajustes, ¿no? Son principalmente Estados Unidos, ¿no? Para el 2025 se esperaba un crecimiento de 2,4% antes del inicio de las tensiones comerciales en diciembre del 24. Hoy esperamos solamente un crecimiento de 1,6%. En el caso de la eurozona hay un ajuste también. En este caso podría ser más alto, pero digamos, su base esperada es en realidad ya bastante baja. Un ajuste menor, un ajuste más alto sería muy difícil, ¿no? Digamos, lo que sorprende de alguna manera es digamos, unas proyecciones para que todavía no se mueven para el 25, pero que sí empiezan a ajustarse para 2026, ¿no? Entonces, de cara a lo que va a ser el cierre del 2025 y sobre todo el 2026, vamos a ver un panorama internacional en términos de crecimiento de nuestros principales socios comerciales más ajustado, ¿no? Sobre todo en el caso de Estados Unidos y de Europa, ¿no? En este escenario, en el IP hemos, digamos, ajustado nuestras proyecciones. Vamos a empezar con el gráfico del 2025, ¿no? Digamos, esperamos para ahora un crecimiento de 3,2% para este año. Antes esperábamos un crecimiento de 3,1%, es decir, tenemos una ligera corrección hacia arriba. Pero lo importante es ver cuáles son esos factores de crecimiento, ¿no? Digamos, por una parte, tenemos al consumo privado creciendo 3,6% para este año. La inversión privada terminaría el año con un crecimiento de 6%, es decir, que esperamos para el segundo semestre del año una corrección de cara a el proceso electoral que se nos viene. La inversión pública y el gasto público, el consumo público, tendría un crecimiento alrededor de 4%. Y por último, tanto exportaciones como importaciones tendrían un crecimiento importante. Ahora, digamos, no solamente es importante ver estas cifras, sino es decir, ¿qué nos dice, ¿no? Entonces, si los comparamos contra el 2024, ¿ok? Vamos a ver que hay una ligera desaceleración. En el 2024 crecimos 3,4%, para el 2025 esperamos un crecimiento de 3,2%, es decir, seguimos creciendo, pero un poquito más bajito. Digamos, la demanda interna, ¿no? Crecería 4,3% este año, sería una de las tasas de crecimiento más altas en más de una década, por encima del crecimiento de 4% de 2024, pero digamos, lo importante está en los factores de la demanda interna, ¿no? Por una parte, el consumo privado se aceleraría en línea con un empleo formal creciendo y la inflación acotada. La inversión privada tendría un crecimiento más alto. Tenemos varios proyectos que finalmente han avanzado, principalmente vinculados a minería. En el caso del consumo público, también crecería el consumo público en un contexto en el que, digamos, la prioridad debería ser la consolidación fiscal. El consumo público sigue aumentando y sí veríamos más bien un ajuste en la inversión pública. Ahora, digamos, estas cifras, tanto del 2024 al 2025, veníamos comentando de que tenemos un crecimiento bajo, ¿no?
Lo que nos espera para el 2026 es un crecimiento más acotado todavía, de 2.2% para el PBI, para la economía solo crecería 2.2%, y fíjense que la demanda interna tendría un ajuste bastante importante, casi a la mitad, 2.2%, fuertemente asociado a que el gasto privado, ¿no? Tanto consumo privado se ajustaría, y la inversión privada registraría un crecimiento negativo. Ahora, digamos, pensando en ese periodo de crecimiento más rápido, ese periodo de crecimiento que nos permitió reducir la pobreza de manera más acelerada, tenemos esta primera columna en la que vamos a ver que el crecimiento en este periodo 2004-2013, en esta década, fue de 6.4% promedio anual, que es, digamos, digamos, se ubica muy por encima del crecimiento 2024, 2025 y, por supuesto, del 2026. Y lo más importante es cuáles son esos factores de crecimiento de este periodo digamos, asociado a una reducción más alta de la pobreza. Por una parte, tenemos sí el consumo privado creciendo de manera mucho más dinámica, pero sobre todo la inversión privada creciendo a doble dígito. Estos son, digamos, los objetivos macroeconómicos a los cuales deberíamos apuntar en términos digamos, de proyecciones macroeconómicas. No solamente basta crecer, positivo, por supuesto, es favorable, pero digamos, un crecimiento por debajo de 4 o 5% es muy bajo. Pero además deberíamos llegar al siguiente nivel de cuáles son esos factores de crecimiento, y estos deberían estar mucho más vinculados a la inversión privada. En ese escenario vamos a enfrentarnos a un 2025, bueno, una segunda parte del 2025 y una primera parte del 2026 fuertemente asociada a la incertidumbre política. Y, digamos, en este gráfico vamos a ver, digamos, la cantidad de candidatos en las últimas elecciones presidenciales, por lo menos para la primera vuelta. Y en el caso de Perú, las elecciones de 2026 con 43 candidatos marca un récord, ¿no? Respecto a elecciones previas en el Perú, pero también a las otras elecciones de otros países en la región. Es más, la cantidad de candidatos que vamos a tener en 2026 es más alta que las que tuvieron Argentina, Chile, Colombia y Brasil juntas, ¿no? Entonces, digamos, un poco para ilustrar el tamaño de la incertidumbre, vamos a enfrentarnos a un evento que no tiene precedentes y sobre el cual, digamos, va a marcar mucho el panorama económico. En este escenario de inicio de un proceso electoral, la campaña política parece haber empezado en otros frentes. En el caso del Congreso vemos un conjunto importante de proyectos de ley que tienen tres características principales. Por una parte, más gasto, menos ingresos y el debilitamiento de las autoridades vinculadas a la sostenibilidad fiscal, ¿no? En esa línea nosotros proyectamos que el déficit fiscal de 2025 se va a ubicar en 3% del PBI, con lo cual incumpliríamos nuevamente la meta vigente del MEF de 2.2% por tercer año consecutivo, incluso si se cambia la meta fiscal a la que se ha venido conversando de 2.5%, en algún momento se mencionó 2.8% también, incluso aún así nosotros esperamos que la incumpliríamos también, ¿no? Entonces, en el gráfico tenemos la evolución del déficit fiscal, las reglas previa y la modificada, y vamos a ver que el déficit fiscal sigue una trayectoria, digamos, hacia arriba, ¿no? Al alza, mientras que estamos alejándonos de esa trayectoria de las reglas, tanto la previa como la modificada, e incluso con la que se podría finalmente poner en vigencia, ¿no? Esa también estaríamos incumpliéndola, ¿no? Entonces, digamos, vamos a ver digamos, una mayor preocupación en el entorno fiscal sobre la sostenibilidad fiscal del país, ¿no? Y esto va tanto por los aumentos de gasto como las reducciones de ingresos aprobados o por aprobar que podrían comprometer no solamente el déficit fiscal, sino también el nivel de deuda, ¿no? Por supuesto, esto no incluye, habría que hacer una mención especial sobre las contingencias que puede ocasionar el equilibrio financiero o el desequilibrio financiero que muestra la Municipalidad Metropolitana de Lima también, ¿no? En este escenario, y ya para terminar, digamos, frente a un gasto público que es bastante rígido, en el IPE calculamos que alrededor del 60% del gasto público es rígido, es decir, no se puede modificar de manera discrecional, rápida, ¿no? Vamos a ver que estas presiones fiscales, principalmente del Congreso, no van a significar eventualmente
más impuestos para aquellos que ya tributan, ¿no? Digamos, en este slide tenemos la evolución de digamos, de los ingresos tributarios según tipo de impuestos. Hemos visto que se ha anunciado una disminución del IGB con cargo al incremento del impuesto a la producción municipal, ¿no? Entonces, hacia adelante esto va a significar, este desequilibrio va a significar que, sumado por supuesto al resto de iniciativas de más gasto y menos ingresos, que o se retroceda digamos, se incremente el IGB, o que se incremente el impuesto a la renta. Y si hablamos del incremento del impuesto a la renta, hay dos principales categorías digamos, que tienen algún potencial de poder llenar el hueco. Por una parte está el régimen general, el impuesto a la renta, y por otra parte, en el caso de renta de personas, están digamos, los trabajadores de quinta categoría, ¿no? Sobre el resto de categorías, digamos, todavía es muy baja su participación y por lo tanto, digamos, el incremento de impuestos para llenar un hueco fiscal generado por decisiones de política fiscal inadecuadas terminarían, digamos, afectando las decisiones de inversión para dos sectores, dos segmentos que ya tributan y que por lo tanto esto podría tener impacto sobre la inversión y el consumo. Solamente para cerrar, digamos, si bien, digamos, frente a este proceso electoral tenemos perspectivas un poco más negativas, el potencial económico del país está latente y ampliamente discutido en cada una de las regiones y sectores del país. Ojalá que podamos cambiar esto pronto. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por tu presentación. Y ahora vamos a darle el paso a Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's, para ver un poco su perspectiva sobre estos 2 próximos años para la economía peruana. Jaime, adelante. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a Víctor y a Carlos del IPE. Siempre es un placer estar acá con ustedes y sobre todo un placer incluso mayor cuando uno no es el que tiene que hacer la presentación, sino que comentar, ya que es mucho más fácil. O sea que, Víctor, excelente presentación, muy buen overview. Estamos justo también a las puertas de que el Banco Central presente su reporte de inflación de junio, donde también vamos a poder ver cuáles son las proyecciones del Banco Central. Van a hablar mucho sobre este año y sobre todo el próximo año. Desde nuestro punto de vista, creo que concordamos mucho con la foto macroeconómica. Nosotros tenemos un crecimiento de 2.8 esperado, proyectado para este año, el cual claramente se va a quedar corto. Hemos estado tratando de revisar ese crecimiento naturalmente hacia el alza. Estábamos gravitando hacia ese 3.2, pero por supuesto en abril, cuando vino el famoso Día de la Liberación, que ocasionó la desaceleración del crecimiento mundial o de las proyecciones del crecimiento mundial que mencionaba Víctor, nos esperamos un poquito y dudamos si es que debíamos hacer esa revisión, pero por el momento todo indica de que sí, la economía peruana va a crecer por encima del 3% este año. La pregunta es cuánto va a crecer el próximo año. Algo que destacamos es que nos sorprendió bastante el rebote del primer trimestre de este año, sobre todo por lo que dijo Víctor, que es la inversión privada, que es uno de los principales motores de crecimiento de la economía peruana, cuando el motor de la inversión privada está funcionando muy bien. La economía típicamente se expande a tasas bastante veloces. Y eso es ustedes, ¿no? O sea, ustedes son el sector privado, el responsable de esa inversión privada, y cuando se sienten confiados, naturalmente esa inversión privada se expande a tasas muy fuertes. Ese 8.8% nos sorprendió de buena manera, porque pensábamos que había un tema sobre la confianza empresarial. Y esto es la idea esta que siempre se tiene de que la economía y la política antiguamente iban por dos cuerdas separadas en ese periodo dorado que mostró Víctor del 2004 al 2013, pero esas cuerdas se juntaron y naturalmente pensamos que se habían juntado de tal manera que íbamos a tener que cortarlas de alguna manera y que iban a estar soldadas prácticamente juntas en los próximos años. Y por eso es que nos preocupaba mucho el desempeño de la inversión privada, debido a que tenemos un ambiente político bastante frágil, movido, volátil y bastante inestable, ¿no? Por el momento, las cosas están calmadas. Creo que todo el mundo está mirando hacia adelante, hacia la elección, donde
siento que hay una suerte de optimismo cauto de muchas de las empresas privadas en el país, lo cual nosotros también compartimos en cierta manera, a despecho de que hay esa gran cantidad de candidatos como tenía Víctor en la lámina. Eh, pero, nuevamente, vemos buenas perspectivas de crecimiento este año. La dinámica la esperábamos, igual que el IPE, de una primera mitad relativamente fuerte y una segunda mitad bastante más lenta. El crecimiento ralentizándose por el hecho de que ya estaríamos entrando en campaña presidencial, donde típicamente empiezan a salir las propuestas electorales, las agendas de gobierno o las agendas de desgobierno, como a veces pasa en el caso peruano. Típicamente eso lo vemos ya a partir de noviembre, diciembre. Entonces, nuestra expectativa es que sí se desacelere la inversión privada, pero para el próximo año sí vemos que esperamos, por supuesto, y esta es una probabilidad totalmente binaria, de que si tenemos una campaña presidencial relativamente normal hasta las elecciones, podríamos tener un buen año de crecimiento, tal vez un poquito más elevado de lo que proyecta el IPE, más tirando hacia el 2,5-2,7%, pero depende mucho del comportamiento de la inversión privada, que naturalmente acá el IPE está estimando que se va a contraer ligeramente, nosotros la vemos prácticamente sin cambio, ¿no? En 0%, vemos el consumo privado un poquito más fuerte, y en general la economía todavía beneficiándose de los buenos términos de intercambio que se tienen en este momento, que han llevado a que estemos en un contexto de recuperación de la economía, pero al mismo tiempo con un superávit en la cuenta corriente. En otras palabras, que tenemos más entrada de dólares que salida de dólares a la economía, y eso tiene un efecto de riqueza muy importante sobre el país. Esto típicamente solo lo hemos visto en pocos periodos de nuestra historia económica este siglo, lo cual es algo bastante positivo y para resaltarlo. Por último, solo para terminar y para luego entrar en preguntas, darle el pase a Alejandra, la lámina 11 que mostraba Víctor, que era la que tenía las proyecciones fiscales, por supuesto me escarapelaron todo el cuerpo, debido a que el IPE proyecta un incremento importante del déficit el próximo año. Nosotros lo tenemos lentamente bajando, no solo el próximo año, sino también este año. Todos nuestros cálculos daban que iba a haber un incumplimiento de la regla fiscal, esa regla de 2,2% del PBI para el techo del déficit fiscal se iba a incumplir. Veíamos un crecimiento, perdón, una consolidación fiscal pasiva, en otras palabras, el rebote de la economía iba a llevar a un rebote de los ingresos. Y en ese sentido, eso es lo que hemos estado viendo. El déficit fiscal a 12 meses en este momento se encuentra en 2,7% del PBI, lo veíamos terminando en 2,5%, asumiendo que el Congreso y que otras entidades gubernativas o, bueno, del gobierno, gubernamentales, perdón, no insistan con estas iniciativas de gasto. Veíamos el déficit en 2,5% del PBI, que se quedaban cortos de la regla fiscal. Había la idea de aumentar el techo de déficit a 2,8%, lo cual nos generaba preocupación, porque la única forma de que el déficit y ese 2,8% es si es que se aumentaba el gasto, no porque no llegaban los ingresos de manera suficiente como teníamos proyectado nosotros. Entonces, todavía hay algo de incertidumbre ahí, pero según lo que estamos escuchando con nuestras conversaciones con las autoridades del MEF, parece que la preferencia es mover la regla techo a 2,5%, lo cual no estaría muy alejado de nuestras proyecciones. Esperemos que no se dé ese gasto para que no llegue ese déficit fiscal a ese 3% que proyecta Víctor. Y para el próximo año, debido a que tenemos el recambio de autoridades, tanto nacionales como locales, por el hecho de que también es un año electoral para los gobiernos subnacionales, típicamente lo que vemos es que el gasto de inversión pública se desacelera fuertemente en esos años electorales.
El MEF ha hecho mucho trabajo, y esto lo reconocen en las predicciones el IPE, para tratar de evitar ese efecto tan cíclico de la inversión pública que se frena de golpe cada vez que hay un recambio de autoridades. Han hecho mucho trabajo con eso de apoyo a las regiones, pero aún así siempre queda algo de ese efecto que te desacelera la inversión pública, y es por eso que vemos que el déficit no estaría aumentando tan drásticamente en el 2026. Esperemos que nosotros tengamos razón. Ojalá, disculpen para mis amigos del IPE, que no tengan razón ustedes, porque el país no puede tolerar ese nivel de déficit fiscales. No quiere entrar a ese club de los irresponsables fiscales que tenemos en la región, como por ejemplo Brasil, Colombia, Panamá, en el cual esas economías, el déficit fiscal ha llegado a 7%. Entonces lo llamamos el famoso club del 7%, Colombia, Panamá y Brasil, donde el déficit fiscal ha llegado a niveles de 7%, y eso por supuesto ha tenido un efecto explosivo sobre la deuda pública. En el Perú eso sería catastrófico, naturalmente. Lo último que mencionaríamos es que es cierto que el gasto se ha vuelto un poco rígido en el país, especialmente si comparamos con la década pasada, pero lo bueno y algo que sí resaltamos es que todavía hay cierto nivel de flexibilidad en el gasto, debido a que si uno ve el nivel de gasto corriente como porcentaje del PBI desde el 2021, absolutamente todos los trimestres, menos el primer trimestre de este año, ha ido cayendo con respecto al PBI. En otras palabras, de un gasto corriente de 17% del PBI a 15,2% del PBI hacia finales del año pasado. Ha sido una reducción continua, a despecho de que en términos absolutos el gasto corriente sí está aumentando, pero parece que sigue aumentando en línea con las reglas fiscales. Y es el gasto de inversión, que es un mejor gasto, por así decirlo, no tan bueno porque naturalmente no somos tan eficientes en el Perú con el gasto de inversión pública, pero ese gasto es un poco más flexible, tiene un multiplicador mayor en la economía, es típicamente más gasto en infraestructura. Ese es el que ha ido aumentando fuertemente en los últimos años, como vemos en las láminas. Eso nos dice que es un poco más fácil de cortar ese gasto que, digamos, cortar el gasto corriente que requiere más trabajo. Entonces eso, comparativamente, cuando lo vemos con otros países de la región, como los del Club del 7, es otra historia totalmente. A ellos sí hay que bajarles el dedo. A Colombia, Brasil y Panamá, donde tienen un problema fiscal muy serio y muy grave, mientras que en el Perú todavía se retienen ciertos márgenes que pueden ser fácilmente corregidos si es que en el sector del elector, el ciudadano de a pie, elegimos bien en la próxima elección y tenemos un muy buen gabinete. Muchas de las fallas o muchos de los defectos en la parte fiscal pueden ser corregidos con un buen gabinete, pero depende del elector. Y por eso estamos al merced típicamente de la región sur. Esperemos que esa región sí repunte un poco el crecimiento, de tal manera que el elector no vote con el hígado en estas elecciones, y de tal manera que tengamos un gobierno tal vez un poco más normal, y con eso nos daríamos por más que bien servidos para poder arreglar algo de los problemas fiscales que se están generando. Muchísimas gracias, Jaime, por estos comentarios. He estado revisando, pasando a la parte de la discusión, y la mayoría de preguntas del público que nos sigue generosamente hoy están concentradas, por un lado, en la inversión pública y sobre este último tema, Jaime, que tocabas de la sostenibilidad fiscal, ¿no? Nos pregunta, por ejemplo, Andrés Palacios, ¿por qué es tan primordial mantener a raya el déficit fiscal cuando esto implica frenar la inversión pública? ¿No sufre más el Perú a largo plazo por no renovar o contar con infraestructura? Y adicionando a esta pregunta, Enrique Ruiz nos pregunta que en vista de este deterioro de la fortaleza fiscal, ¿qué medidas podrían gatillar una eventual rebaja en la calificación crediticia y hacernos perder el grado de inversión? Que desde el punto de vista, Jaime, de Moody's,
podría inclinar la balanza en el Perú hacia perder esa todavía buena imagen que mantenemos en materia de responsabilidad fiscal y sumarnos a este club de los desordenados y los malcriados de la región? Bueno, naturalmente llegar a esos niveles de déficit de los malos de la región del Club del 7, eso por supuesto que le costaría al Perú una degradación de su calificación, porque esta es una economía que no podría tolerar eso en nivel de gasto. Gatillaría mucha inflación, generaría distorsiones, sería muy difícil revertirlo, y el nivel de deuda pública explotaría significativamente, sobre todo cuando tienes un nivel de deuda pública por debajo del 50%, aritméticamente, si no eres responsable fiscalmente, tu nivel de deuda crece explosivamente. Ya cuando llegas al nivel bueno, del desastre fiscal, 100% del PBI, honestamente, la deuda pública no aumenta tan rápido. Ya es más difícil que aumente, a menos que tengas déficits ridículamente grandes. En el caso peruano, sí, es cierto. Frenar un poco el terreno de la inversión pública tal vez no sería muy saludable para la economía, pero esta es una economía que no depende tanto del gasto público, depende más de la inversión privada, naturalmente, porque la inversión privada, el gasto público y la inversión pública representan 5% del PBI. Uno dice que no pensaría que es un nivel relativamente elevado, pero no es tanto. El nivel de la inversión privada representa el 17% del PIB. Entonces, hay una diferencia enorme en cuanto a la magnitud y el impacto que tienen tanto la inversión privada como la inversión pública. Es más saludable depender de la inversión privada que de la inversión pública. Sí es bueno que se gaste en infraestructura, pero el problema que tenemos es que el Perú gasta muy mal, ¿no? Antiguamente 2/3 de la inversión pública eran gastados o era implementada por los gobiernos subnacionales. Ahora estamos más o menos en 55% de esa inversión pública la implementan los gobiernos subnacionales. Y estos gobiernos subnacionales no gastan bien, porque no tienen técnicos de carrera, no tienen la capacidad para diseñar los buenos proyectos de inversión. Típicamente están gastando esto para una plaza, un monumento a la llama o al Cuy, y esto no tiene un multiplicador económico. Entonces, en vez de estar generando proyectos a escala de electrificación, de interconexión vial, eso solo lo puede hacer el gobierno nacional, debido a que los gobiernos nacionales malgastan el dinero, y a raíz de eso, cortar ese gasto no tendría tanto impacto en la economía. Es más, el gasto de inversión pública a nivel nacional, que está mejor articulado y que tiene mayor multiplicador, y por eso es que ese es el que se debe enfatizar, pero tampoco se debe hacer demasiado con eso, porque también siempre hay filtraciones en ese gasto, no es tan efectivo como el gasto de inversión privada. Y en materia de las medidas concretas que se deberían tomar, Jaime, por ejemplo, estamos viendo al Ministerio de Economía y Finanzas que se ha mostrado a favor de esta reducción de la recaudación por IGB para transferirle más recursos a los gobiernos locales, que son precisamente los que gastan mal. ¿Cómo ven un poco ustedes esa para mí al menos, sorprendente posición del Ministerio de Economía y Finanzas sobre una medida que va a impactar recaudación en un contexto en el que todos los brazos deberían estar remando a incrementar recaudación y mejorar la eficiencia de ese gasto público? El ministerio se ha quedado muy solo por el hecho de que antes teníamos la idea de que los políticos respetaban las instituciones económicas y las veían como sagradas. Ahora no tanto, y el ministerio, debido a que está muy solo dentro de este gabinete que es más político, tiene menos cartas para poder frenar muchas de estas iniciativas. Si el ministerio hubiese protestado, que hubiese sido una buena señal, igual muy probablemente hubiese pasado por insistencia en el Congreso esta medida, que es absurda y no se entiende, porque nuevamente no es un efecto de falta de recursos, es falta de capacidades para poder gastar ese presupuesto de inversión pública a nivel subnacional, a nivel de todos estos recursos del Fondo Común. En muchos casos, muchos de estos gobiernos subnacionales no gastan todo su presupuesto de inversión pública porque no saben diseñar proyectos.
Entonces, darles más recursos es absurdo. Lo único bueno es que muy probablemente esos recursos no se van a poder gastar porque no van a tener esa capacidad, pero sí le abre pasos a la corrupción, a que muchos de estos recursos se pierdan, por así decirlo, y que no pueda haber mayor control a nivel de la Fiscalía, a nivel de la Contraloría, a nivel de las cuentas públicas nacionales. Entonces, sí, en efecto aquí es necesario tener un buen gabinete el próximo gobierno para empezar a tratar de limitar el efecto de todas estas medidas dañinas que se han aprobado a partir del Congreso y a partir de muchos de estos entes que han estado votados por el gasto. Y Jaume, para terminar este tema y pasar a verificar un poco, a revisar las proyecciones del IPE en materia de inversión y de consumo, te transmito dos preguntas. Una de Enrique Ruiz. El hecho de incumplir por 3 años consecutivos las reglas fiscales, si es que se incumplieran este año, ¿en qué medida afectan la calificación crediticia de nuestro país? ¿Y qué efectos tendría un potencial desvío del déficit fiscal respecto de este 2,5% proyectado por Moody's y que va a ser el nuevo tope del déficit fiscal que va a presentar o que va a plantear el Ministerio de Economía y Finanzas en la calificación crediticia, considerando que el año pasado ratificaron la calificación y mejoraron la perspectiva pese a los riesgos de un segundo incumplimiento? En efecto, creo que mucho de este efecto ya lo habíamos incorporado cuando bajamos la calificación del nivel de A3 a Baa1, que es el nivel actual, que estamos 3 peldaños dentro del grado de inversión. Pero sí se ha perdido mucha credibilidad fiscal a raíz de esto de que va a haber un tercer incumplimiento, a menos de que se va a cambiar la regla este año, y si es que se cambia y se cumple, en otras palabras, diríamos que es un cumplimiento medio mentiroso. Cumpliste, pero porque moviste las reglas. Entonces, ¿cuál de los dos es peor? Creo que ambos son malas señales, pero sí se adaptan un poco a la realidad de la economía y a la realidad de que en el 2021, cuando bajamos la calificación, sí veíamos que esto iba por mal camino en cuanto a la credibilidad fiscal, porque en cierta manera veíamos una configuración del Congreso, un gobierno en ese momento, que por suerte no duró mucho, que estaba muy orientado al desorden fiscal, a no tener el control de las reglas y a no entender estos conceptos y no respetar la función de los tecnócratas que siempre han, digamos, anclado la política macrofiscal del país. Entonces, sí, es un tercer incumplimiento que ya veíamos venir de alguna forma u otra, porque o no se cumple la regla o porque se mueve un poco el arco para tratar de mejorar la foto. Eh, pero en general se le da un poco más de beneficio de la duda al Perú por toda esa trayectoria anterior de credibilidad fiscal que se tiene, por el hecho de que estamos viendo que en el resto de la región hay muchos problemas fiscales en todos lados, incluyendo en México, incluyendo en Colombia, en todos los otros que mencioné. México no está en el club de los 7, pero igual también está habiendo mucha dificultad para reducir su déficit fiscal. En toda la región estamos viendo que los ingresos están quedando cortos, lo cual nos dice que, y esto también sea relevante para ustedes, eventualmente va a tener que haber una nueva reforma tributaria, que es normal. Cada vez que un gobierno entra, típicamente cuando pide delegación de facultades, típicamente hay por lo menos un inciso sobre temas tributarios, donde va a tener que haber algún tipo de cambio para tratar de recaudar un poco más. Muchas gracias, Jaime. Y ahí te traslado la pregunta a ti, Víctor. Comentabas tú durante la presentación precisamente sobre la posibilidad de un incremento o casi la obligación de un incremento tributario para un poco cubrir el tema de los gastos, pero nos preguntaba Juan Celi si este aumento del déficit fiscal de 3% este año a 3,5% en las proyecciones, en la visión del IPE, sería transitorio por los efectos de una nueva administración, se proyecta que siga aumentando considerando otros efectos como el de medidas legislativas perjudiciales para las finanzas públicas. ¿Cuáles son los principales riesgos en estos momentos? Y nos concentramos un poco en lo fiscal porque es en lo que se ha concentrado
la gran mayoría de preguntas de los asistentes a este webinar, que demuestra esa preocupación, ¿no? De hemos hecho siempre bien, al menos esto, ¿no? Era como un pedazo de madera en el que nos agarrábamos siempre en medio de las tormentas, y ese pedazo de madera se nos está escapando un poco de las manos, ¿no? Víctor, un poco plantéanos cuáles son los fundamentos de esta proyección un poco más pesimista que las de Moody's en materia de sostenibilidad fiscal, y un poco cómo ven también qué otros riesgos se generan para la economía peruana si es que dejamos de agarrarnos de esta pequeña pedazo de madera. Sí, gracias, Ale. Digamos, voy a dar un pasito hacia atrás, un par de minutos nada más, digamos, porque veo unas preguntas que están vinculadas a por qué es importante un déficit fiscal controlado, bajo, Sí. ¿no? Cuando, cuando uno piensa, digamos, cuál es el peor momento económico de un país, en el caso de Perú, normalmente lo asociamos a finales de los 80 y la crisis hiperinflacionaria. Lo que normalmente pasa desapercibido o un poco empieza a fallar la memoria es por qué terminamos metidos en ese problema hiperinflacionario. Y buena parte de las causas tiene que ver con política fiscal, un gran conjunto de políticas fiscales inadecuadas. Un Estado empresario muy grande, pero también un conjunto de, digamos, de medidas fiscales que un poco nos recuerda que, digamos, tener déficit fiscal controlado, las cuentas fiscales saneadas, la sostenibilidad fiscal es condición necesaria para el desarrollo, ¿no? Entonces, digamos, un poco, si quieren, retrocediendo un poco para que no nos vuelva a pasar lo que ya nos pasó antes, el déficit fiscal es sumamente importante porque a partir de eso podemos construir un crecimiento sano. Dicho ello, ¿no? Digamos, nuestras perspectivas para el déficit fiscal del 2026, digamos, también tienen en cuenta que, digamos, si bien tienes elecciones presidenciales, perdón, el inicio del nuevo gobierno nacional en julio, ¿no? Digamos, las elecciones regionales todavía se dan en la segunda mitad del año. Y normalmente lo que ocurre es que hay un mayor incremento del gasto público subnacional. En el caso de inversión pública, digamos, los subnacionales explican la mayor parte de la inversión, y eso, digamos, significa que hay más presiones de gasto. Solamente, digamos, partido por niveles de gobierno, en esa última parte, en ese último tramo del año, hay esta mayor presión de gasto. Y para digamos, hacia adelante, hay que recordar que el 2026 también, digamos, en el 2025 hemos tenido esta regularización del impuesto a la renta por minería, ¿no? Pero estos coeficientes ya no van a ser tan importantes en 2026 porque, digamos, los precios ya se han corregido, ¿no? Entonces, ahí también vemos digamos, un conjunto de ingresos que ya no se corregirían al alza como se corrigieron en 2025, ¿no? Entonces, vamos a tener un poco más de presiones de gasto y digamos, ingresos un poco más ajustados. Digamos, en esa línea, y perdóname que aprovecho para meter una preguntita más ahí que es clave, ¿no? Digamos, digamos, si bien las proyecciones al final y al cabo, digamos, tienen un alto nivel de incertidumbre, en el caso del gobierno sí son sumamente importantes porque, digamos, a partir de ellas se calculan los presupuestos de los siguientes años. Entonces, si partimos de, digamos, perspectivas de crecimiento más optimistas de las que finalmente, digamos, se van a materializar, vamos a tener un presupuesto más amplio en un contexto de consolidación fiscal o el objetivo, si ese fuese el objetivo, ¿no? Digamos, tener un poco más digamos, de certidumbre, digamos, afinar un poco más las proyecciones, ser un poco más claro honesto con las proyecciones, ¿no? Digamos, debería apuntar hacia, digamos, también a alcanzar ese objetivo de consolidación fiscal. Como tú mencionabas, en el Congreso no estamos viendo eso y claramente ahí tenemos un espacio de retroceso. Y hemos visto la semana pasada el primer ministro proyectar que la economía peruana va a crecer este año 4%, algo que, digamos, incluso en un entorno en el que tanto el IPE como Moody's están mejorando sus proyecciones, se ve todavía bastante lejano, Víctor. Sí, nosotros apuntamos un crecimiento de 3.2, lo cual significa una segunda revisión, pero claramente estamos lejos del optimismo que tiene el MEF, ¿no? Digamos, ese optimismo, digamos, sí tiene un impacto en términos del presupuesto que va a marcar la cancha del 2026, en un contexto en el que en 2026 otra vez vamos a tener en la segunda parte, digamos, va a ser todo electoral, pero en la segunda parte del año todavía se mantiene el proceso electoral por los regionales y normalmente hemos visto una aceleración del gasto en lugar digamos, de un ajuste. Y
Jaime mencionaba el Día de la Liberación, ¿no? Este anuncio de aranceles bastante agresivos a la mayoría de países del mundo. En el caso del Perú, estuvimos en el grupo mejor tratado porque Estados Unidos tiene un superávit fiscal, perdón, comercial frente a nosotros. Se suspendieron por 90 días. ¿Tenemos ya, ha habido algún efecto de estos aranceles de 10% impuestos a las exportaciones peruanas, considerando que Estados Unidos es uno de nuestros principales socios comerciales, Víctor? Y luego para Jaime, un poco, ¿cuál es la perspectiva que tiene en este momento Moody's sobre lo que podría, lo que se vio como un terremoto arancelario a inicios de abril y lo que todavía no sabemos qué tipo de desastre natural va a hacer en el resto del año y cómo va a golpear tanto la economía global como la peruana? Empezamos contigo, Víctor. Gracias. Digamos, creo que todavía hay mucha incertidumbre, estos vaivenes que tiene la administración Trump, que van cambiando un tuit a la vez, ¿no? Digamos, es un poco difícil, digamos, tener un horizonte claro de por dónde podrían ir. Todavía no tenemos información clara respecto al impacto específico por partidas, pero nosotros creemos que el impacto viene un poco más por la desaceleración económica que se produce a partir de, digamos, esta guerra comercial, ¿no? Digamos, si bien el impacto sobre el comercio para el Perú va a ser, digamos, puede ser clave en algún punto, nosotros creemos que gran parte del impacto viene más por la desaceleración económica que se produce a partir de este enfrentamiento. Efectivamente, digamos, con una economía en Estados Unidos creciendo menos, China estancado, ya dejó de ser esta economía que crecía por encima del 7-8%, ¿no? Y la Unión Europea también con un crecimiento muy bajo, ¿no? Es lógico esperar que eso nos va a pasar factura, ¿no? Pero digamos, viene un poco más atado por ese efecto más crecimiento que por el efecto directo de las propias tasas. Jaime. Sí, no, de acuerdo, literalmente, cuando nos reunimos con muchas de las autoridades en la reunión del Fondo Monetario en abril, no importa qué país con el que te reúnes, todos decían prácticamente lo mismo. No estamos tan preocupados por los efectos directos, sino los indirectos, en otras palabras, el impacto en el crecimiento mundial. Esa desaceleración seguramente nos va a restar ciertas décimas a nuestro propio crecimiento. Y es posible que eso en efecto se dé por la menor demanda global. Y en un contexto, Jaime, y para terminar, en el que vemos este conflicto entre Israel e Irán, un poco lo normal que pasaría es un incremento del precio del dólar. Hemos más bien visto un fortalecimiento de las monedas emergentes, un poco cómo se ve este nuevo añadido en ya la torre de Pisa de las preocupaciones globales de este año. Y desde tu perspectiva, y transmitirte la última pregunta del público, nos preguntaba Mónica Huarcaya, ¿qué estrategias deberían utilizar las empresas peruanas para que el contexto actual no impacte en sus resultados? ¿A qué deberían estar atentos y cuáles un poco deberían ser las actitudes de las empresas peruanas en este contexto? Sí, no, bueno, en cuanto a esta torre de pizza, digamos, que decías del conflicto en el Medio Oriente, llega en mal momento, porque el Perú estaba disfrutando de los mejores términos de intercambio en muchos años, prácticamente toda su historia, y eso está ayudando mucho a las finanzas externas del país. Hemos visto que las reservas internacionales están en niveles récord, 87.000 millones de dólares. Entonces, seguramente se va a deteriorar un poco nuestros términos de intercambio en el Perú por el hecho de que el precio del petróleo va a aumentar. Seguramente esperemos que no sea mucho porque eso siempre da mucho margen, ayuda mucho con la inflación, ayuda con el consumo local, le da un poco más de poder adquisitivo a los hogares, sobre todo a los hogares de menores ingresos. Entonces esperemos que no suba mucho el precio del petróleo, ojalá se quede en este nivel y los términos de intercambio sigan relativamente robustos. En cuanto a estrategias sobre la desaceleración, ahí honestamente es un manejo muy prudente de flujos de caja, tener algo de caja siempre para una expectativa de desaceleración de la segunda mitad del año, estar siempre al corriente con los impuestos que haya que pagar y que no tenga sorpresas, sobre todo a principios del próximo año cuando termine debiendo
porque entonces eso sí afecta a la caja en un contexto de desaceleración. Entonces, ahí es siempre tratar de buscar un colchón de liquidez para no depender necesariamente de crédito o deuda en esos momentos. Y luego ver si es que uno puede tomar deuda cuando las tasas de interés pues, empiecen a reducirse, esperemos globalmente y localmente. Pero más allá de eso, tal vez la última medida es ir al sur y empezar a hablar con todos y cada uno de los votantes que uno pueda y tratar de decirles, hey amigo, tienes un minuto para hablar de las bondades de la economía de mercado y tratar de orientar el voto hacia un voto más consciente, responsable, cosa que es algo que queda muy pendiente en el caso peruano, debido a que si tenemos un gobierno relativamente malo, no catastrófico y pésimo como hemos tenido en los últimos 10 años, nos va a ir bien y las cuerdas se van a separar. Ujú. Muchísimas gracias, Jaime, por tu participación en este seminario y por tus iluminadores comentarios, como siempre. Ha sido Jaime Reuche, perdón, presidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's. Y gracias a Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE. Yo me despido y los dejo con Carlos Gallardo, que va a compartir con ustedes unas palabras del cierre. Adelante, Carlos. Sí, no, nada, gracias Alejandro, Alejandra, perdón, a ti nuevamente por Jaime, dispuestos a ayudar. Creo que el mensaje que se puede llevar, los que nos han acompañado es esta preocupación, pienso yo, a pesar de que hemos hecho un ajuste muy ligero, ¿no es cierto?, que aún está lejos de las proyecciones que tiene UNEF, sobre la que nos preocupa bastante, ¿no es cierto?, el déficit fiscal, y cómo esto se puede ir agravando en el tiempo con un posible digamos, una muy concreta consecuencia para la ciudadanía, que es un préstamo más caro, son subidas de impuestos, ¿no? Creo que lo que me gustaría mencionar de cierre es que cuando tuvimos un ciclo de precios altos de los minerales hace ya algunos años, el Perú ahorramos bastante, bajamos nuestra deuda más de 20 puntos, ahorramos como cerca de 5 puntos del PBI en este fondo de estabilización fiscal, que nos ayudó, ¿no es cierto?, a superar varias crisis desde entonces. Estoy hablando de hace más de 15 años, ¿no? Y ahora que el cobre está incluso a un precio mayor que lo que se encontraba en esa época, no estamos ahorrando, ¿no? Estamos más bien desahorrando y aumentando el déficit, y eso creo que es para preocuparse bastante, ¿no? Con eso, nada, cerramos esta edición de nuestro webinar que siempre ocurre cada trimestre y hasta otra oportunidad para todos los que nos han acompañado. Muchas gracias. Gracias, y Carlos, y solo recordar que la grabación del evento y la presentación se van a subir a la web del IPE, del Instituto Peruano de Economía. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana, que tengan un excelente resto de la semana. Gracias. Gracias. Gracias.